Bien, finalmente vamos a entender la evaluación general del subnivel de media, de superior y de bachillerato. Vamos a ver de qué se trata este nuevo modelo de calificaciones y vamos a tratar de explicarlo de una manera muy fácil y entendible, sin salirnos de los lineamientos del acuerdo 12A. Bueno, partamos. ¿Cuál va a ser la ponderación? La ponderación será de tipo cuantitativo y vamos a usar la misma escala como hemos venido trabajando en años anteriores. Esta escala ya no es como la de inicial y preparatoria. Esta escala es la tradicional. Se mantiene, aún está en el acuerdo y en la ley. En la ley, en el artículo 26, en donde tenemos la escala cualitativa, domina el aprendizaje, alcanza el aprendizaje, está próximo en alcanzar o no alcanza el aprendizaje. Nos mantenemos, no ha cambiado la ley, pero vamos a calificar de manera cuantitativa. Y también hay una observación de las calificaciones cualitativas en asignaturas como educación física y lo que es educación cultural y artística. Bueno, pero esos son otros temas particulares. Vamos a entender cómo voy a calificar ahora en adelante. ¿A qué corresponde el subnivel de media, superior y bachillerato? Quinto año de básica, sexto año de básica, séptimo año de básica, octavo, noveno, décimo, primero de bachillerato, segundo de bachillerato y tercero de bachillerato. Recordemos que lo que son séptimo, décimo y tercero, adicionalmente va a haber un insumo en esta estructura de calificaciones y va a tener la mitad del porcentaje de lo que tiene el proyecto interdisciplinar o el proyecto final. Ok, veremos de qué se trata más adelante. ¿Cómo serán promovidos los estudiantes? Los estudiantes serán promovidos cuando dominen el aprendizaje y cuando alcancen los aprendizajes, es decir, cuando tengan 7 o más. Y como ya sabemos, pues cuando están próximos al aprendizaje irán al supletorio y reprueba cuando no alcanzan los aprendizajes. Tal cual se venía trabajando anteriormente. Eso está en el artículo 2, en los requisitos de promoción de educación general básica, media y superior y bachillerato en los artículos A, B y C. Vamos a tener en estos niveles, que no son los finales, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y proyecto final. Este primer trimestre es parte de la evaluación formativa. La ponderación de cada trimestre es del 30%, es decir, 3 puntos. La suma del promedio de los 3 trimestres pues me dará 9 puntos, que es un 90%. Entonces vamos a tener 3 puntos en cada trimestre. Si nos fijamos en la tabla, según el acuerdo 12A, aporte 90%, proyecto integrador fase 1 el 5%, la evaluación del trimestre el 5%, ahí ya me forma un 100%. 9 puntos serían los aportes, medio punto el proyecto integrador y medio punto la evaluación del trimestre, lo que nos da un resultado de 10 puntos. En el global, este ponderado vendría a ser de 3 puntos. Bueno, de verdad que es un poco, hay que estar haciendo las conversiones y bueno, hasta cuando nos acostumbremos pasará un tiempo prudente, ¿no? Vamos a acostumbrarnos rápido al nuevo sistema de calificación. Bien, ahora estoy en el primer trimestre. ¿Cómo califico mis aportes, mi proyecto integrador y mi evaluación trimestral? Esto es parte de la evaluación formativa del trimestre.
Entonces, yo voy a tener, como vimos en el nivel de básica elemental, con la diferencia de que aquí hay que respetar sí los porcentajes porque es cuantitativo, pero seguimos la misma lógica. Va a haber aporte 1, va a haber aporte 2, va a haber un refuerzo pedagógico en el caso que aporte 1 y aporte 2 no le alcancen al estudiante para llegar a los aprendizajes deseados, y de lo cual ya nosotros nos dimos cuenta en dónde está. En el artículo 24, debajo de la tabla, habla sobre la nota del refuerzo pedagógico, que tiene que ser un aporte más y que tiene que promediarse con los insumos generados. Entonces, en el acuerdo está escrito, hay que revisarlo a detalle. En esta evaluación de cada trimestre vamos a tener un proyecto interdisciplinar. Este proyecto tendrá un valor del 5%, medio punto. Y una evaluación trimestral también de medio punto del 5%. Como vemos, ya el examen tiene poca ponderación. Tenemos dos tipos de refuerzos. Un refuerzo que es refuerzo de las actividades que nosotros hacemos en el salón y consta allí, ¿no es cierto? Dentro de los aportes están las actividades y ahí nos habla de un refuerzo pedagógico que puede reemplazar a cualquier insumo del promedio. Si lo que queremos es siempre actuar en pro de mejorarle la nota al estudiante, estamos hablando de la nota más baja. Bien, esto es un refuerzo pedagógico de actividades, pero también nosotros tenemos un refuerzo pedagógico del aporte, del insumo. Este refuerzo pedagógico va a promediarse. Como vemos, estos aportes van a tener una ponderación del 90%, 9 puntos. Esto lo dice el artículo 24, donde está la ponderación de lo que es el nivel de la básica superior, bachillerato y media. Recordemos que esta tabla es solo un referente, no es una camisa de fuerza. Claramente dice el texto, esta tabla es un referente de insumos que debe generarse de acuerdo con el número de periodos pedagógicos. Entonces, no es una camisa de fuerza. Lo mismo con los porcentajes. No quiere decir que los proyectos tienen que ser el 15% y el resto 10%. No. Uno puede darle la misma valoración a los aportes, recordando que cada uno de estos aportes, su ponderación debe de ser igual para que forme el 90%. Es decir, si yo tengo dos aportes, cada aporte tendrá una ponderación del 45% para formar el 90%. Pero si yo hago un refuerzo y a un estudiante, a dos estudiantes, le aplico ese refuerzo, entonces esos estudiantes ya el primer aporte y el segundo aporte ya no tendrán el 45%. Ya va a tener 30% el aporte 1, 30% el aporte 2 y 30% el refuerzo pedagógico. Y eso lo tenemos acá, aquí donde dice refuerzo pedagógico, pero como un aporte lo tenemos acá, debajo de la tabla. La nota de refuerzo pedagógico será un aporte más del trimestre y se promediará con las notas de los insumos generados. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, compañeros. No hay que confundirse con los tipos de refuerzos pedagógicos. Los de actividades son los comunes que nosotros hacemos en nuestro salón de clase. Ya este tipo de refuerzo, pues, ya es cuando un estudiante en realidad amerita, ¿no? Bien, el proyecto interdisciplinar funciona de la misma manera que los otros
que los otros niveles, que van a ser repartidos por fases, este proyecto interdisciplinar lo vamos a trabajar como nosotros hemos venido trabajando los últimos años un proyecto interdisciplinario. La palabra mismo lo dice, interdisciplinario. Es decir, cada asignatura tendrá una nota o una intervención de este proyecto interdisciplinario y la nota que vaya va a ser el promedio de la o las asignaturas que hayan tenido nota o intervención en el proyecto interdisciplinario. Eso lo tenemos también en el artículo 7, donde están los mecanismos de evaluación, en donde nos habla del proyecto integrador, en la cual que dice que integra al menos 2 asignaturas, módulos o áreas del currículo nacional. Pero algunas instituciones pues participan todas las materias, entonces no lo limita tampoco. El mínimo es 2, pero pueden participar todas las asignaturas. No es su nota es parte del promedio del proyecto interdisciplinario. Este proyecto interdisciplinar equivale al 5%, es decir, 0,5 puntos. Entonces, ya tenemos 9 puntos de los aportes, medio punto del proyecto interdisciplinario y en la evaluación del trimestre, pues tendremos medio punto para formar los 10 puntos. De esta manera, cumplimos con los porcentajes. Y aquí nos muestra, en el artículo 24, nos muestra esta tabla con los porcentajes, las ponderaciones. Los aportes un 90%, el proyecto interdisciplinar 5% y en la evaluación del periodo académico otro 5%, formando un 100%. De esta manera vamos a calificar todos los subniveles de la media superior y bachillerato, excepto séptimo, décimo y tercero de bachillerato. Para estos niveles de séptimo, décimo y tercero, como había dicho anteriormente, aquí va a haber ya en la evaluación general del fin de subnivel de la media superior y bachillerato, es decir, séptimo, décimo y tercero de bachillerato, como ven, se evalúa primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Recordemos que cada trimestre eran 3 puntos, entonces para el promedio final de promoción vamos a tener medio punto para el proyecto final, que va a ser la presentación de cada fase del proyecto interdisciplinario que vinimos revisando todo el año, y también va a haber una evaluación de nivel. Esta evaluación de nivel solamente será, insisto, será tomada en séptimo, en décimo y tercero de bachillerato. Y de esta manera formamos los 10 puntos. 3 puntos por cada trimestre, medio punto el proyecto final y medio punto la evaluación del nivel. Si no fuera los últimos cursos, no existe evaluación. Hay que hacer énfasis en esta parte. La evaluación de nivel solamente corresponde a séptimo, décimo y tercero de bachillerato. Hemos hecho un recorrido y una explicación de la nueva estructura de calificaciones. Recordemos que la promoción de la nueva estructura la tenemos basada en esta tabla. Aquí está explicado todo, muy claro, donde tenemos los aportes, que pueden ser 1, 2, 3, 4 de acuerdo a las horas pedagógicas, pero los aportes que existan tendrán la misma ponderación y estos aportes tendrán que sumar
9 puntos o 90%. Tendremos un proyecto interdisciplinar que son por fases, que va a valer medio punto, y un examen trimestral que va a valer otro medio punto. De esa manera se forman las calificaciones trimestrales, en donde vamos a tener 10 puntos, pero en el ámbito general la ponderación será 3 puntos. 3 puntos cada trimestre, 9 puntos, y tenemos un punto en juego. Ese punto en juego dependerá del nivel que estemos. Si estamos en niveles que no son niveles finales de subnivel, solamente se evaluará el proyecto final con un punto, pero si estamos en un nivel final, entonces ese proyecto ya no valdrá un punto y esa calificación se va a compartir con el examen del pase de nivel, de medio punto y medio punto. Y de esta manera formamos los 10 puntos de la nota anual. Espero que les haya servido esta explicación, este recorrido, siempre basándonos en el acuerdo 12A. Por la atención prestada, les quedo agradecido. Pasen bien, compañeros.